cuando los elementos correctos se unen o se fusionan, se logran cosas que de otra manera no se podrían lograr. Por ejemplo, hay un puente y los puentes usan esos cables de acero. Y supongamos que es un puente que usa 3 cables de acero cada cierto tiempo. Pero resulta que solo tenemos 2 cables de acero y el otro cable es una cuerda. ¿Usted cree que va a soportar el peso? No va a soportar el peso. Se va a caer el puente. Ahora, cuando los elementos correctos se unen, se pueden lograr cosas hermosas, se pueden lograr cosas poderosas, cuando las cosas están completas. ¿Sí? Como acabamos de ver en los ejemplos anteriores, si falta una pequeña cosa a veces, aunque los demás elementos estén correctos, estén bien, no se pueden aprovechar, no pueden cumplir con su propósito. Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho, es muy popular, que dice: en la unión está la fuerza. Cuando se unen los elementos correctos, usted tiene la fuerza o se tiene la fuerza suficiente para que las cosas puedan funcionar bien. Ahora, ese dicho solo lo podemos aplicar como una realidad cuando tenemos los elementos correctos. Este dicho no es tan acertado todas las veces, pero cuando tenemos los elementos correctos, si tenemos todos los elementos que se necesitan para determinada situación, entonces este dicho lo podemos aplicar bien. En la unión está la fuerza. Por eso al mensaje de hoy le he titulado eso, porque cuando unimos los elementos correctos, entonces se tiene una fuerza que no podemos ni siquiera nosotros imaginar y no podemos nosotros medir. Hoy en el libro de los Hechos, el hermano leyó hace un momento la lectura, en el capítulo 2, vemos que estaban reunidos los discípulos, los apóstoles, y dice que al ver todas las maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Ellos miraban que los apóstoles, los líderes de la iglesia, los apóstoles, hacían grandes milagros. ¿Y qué pasaba? Que ellos se llenaban de temor, pero esto no es un temor, no es un miedo, sino un temor reverente a Dios, un temor que le da la gloria a Dios, ¿verdad? Un temor que demuestra que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces ellos, los primeros cristianos, al ver cómo sus hermanos hacían grandes maravillas y señales, es decir, habían milagros, predicaban con poder, compartían con las personas, la gente reaccionaba de una manera: wow, ¿quiénes son ellos? ¿Qué está pasando con ellos? Esto no lo habían conocido, no lo habían visto antes. Ahora, dice el versículo 44: y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Ahí nos vamos a detener un momento. Una de las cosas que nosotros hoy en día debemos de aprender es esto. Dice: y todos los que habían creído. ¿Usted ha creído en el Señor? ¿Usted cree en el Señor? ¿Usted cree que existe Dios? Amén. Gracias por ese amén. Es muy fácil comprobar la existencia de Dios, ¿no? ¿Sí? No se necesita mucho. Usted solo puede voltear a ver la naturaleza y puede voltear a ver a los hermanos y a usted mismo. Usted se puede dar cuenta cómo está Dios. Ahora, Dios se revela en su palabra también. Ahora, todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Es decir, ellos tenían un mismo sentir y un mismo pensar en el Señor. Tenían una misma fe, una sola fe. Y con esa fe todos compartían un mismo deseo, que compartían lo que ellos tenían con el resto del mundo a su alrededor. Ahora, acá tenemos que resaltar algo y tenemos que poner cuidado. Todos los que habían creído. Ahora, eso es profundo.
¿Qué cree usted? ¿Cómo sé yo si lo que usted cree es lo que yo creo? ¿Cómo saben ustedes si lo que cree esta persona lo cree esta otra persona? El hilo conductor de lo que une a la iglesia es la palabra de Dios y el Señor Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia dice que todos habían creído y se mantenían unidos, es porque todos creían lo mismo. Es decir, todos tenían el mismo concepto de quién era Jesús. Todos sabían quién era Jesús, lo que Jesús había hecho, su vida, su ministerio. Conocían las palabras de Jesús, conocían de su sacrificio y de su resurrección. Y todos unidos entonces lo compartían con otros. Ahora, este pasaje hoy nos invita a nosotros a unirnos, pero no a unirnos con mis propios criterios o con mis propias ideas de lo que es Dios, de lo que es Jesús, de lo que es el Espíritu Santo. Y tratar de que mis propias ideas otros las agarren, que otros las abracen. Porque entonces no estamos todos unidos. Lo único que une a la iglesia, hermanos, es la palabra de Dios. Es Cristo mismo. Es lo único que puede unir a la iglesia. Entonces, en este versículo encontramos dos palabras interesantes. Estaban unidos y compartían. La iglesia de hoy necesita estar unida en la misma fe, en el mismo Señor, como dice Pablo. Hasta que nosotros, todos nosotros, estemos completamente unidos en lo que creemos, en lo que predicamos, en lo que esperamos, entonces en eso vamos a poder compartir la verdad con otros. Porque si usted cree una cosa y usted cree otra cosa y yo creo otra cosa, ahí no hay unión. Y entonces, ¿qué se le dice a los demás? Y eso lo tenemos que considerar. Entonces, mantenga en su mente las dos primeras cosas que nosotros como comunidad de fe, tenemos que tener. Estar unidos en la misma fe y compartir esa fe. Fíjate, como dije hace un momento, lo dice Pablo así en Efesios 4. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza. No hay dos esperanzas, no hay tres esperanzas. Pablo dice, todos ustedes, hermanos míos, dice Pablo, fueron llamados a una sola esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Cómo se llama? Cristo Jesús. A una sola esperanza. Hay también un solo cuerpo. ¿A qué se refiere? A la iglesia, el cuerpo de Cristo. No se puede mutilar el cuerpo de Cristo. No debemos de mutilar el cuerpo de Cristo, quebrarlo. ¿Sí? Un mismo espíritu, un Señor, una fe y un bautismo. Eso es lo que la iglesia, eso es en lo que la iglesia tiene que estar unida. La iglesia tiene que estar unida como cuerpo en una misma esperanza, en un mismo bautismo, en una misma fe, en un mismo Señor. Eso lo tenemos que aprender de la primera iglesia. Ellos estaban en eso, estaban ahí. Era tanto el amor que se tenía, era tanto el entendimiento de una sola fe, todos puestos sus ojos en Cristo, todos trayendo a la gente a la casa de Dios, todos evangelizando, todos predicando, todos compartiendo el amor del Señor. Estaban todos con ese objetivo. No habían diferentes objetivos. Era tanto lo que hacían que dice la Escritura que vendían sus propiedades y posesiones del versículo 45 y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Era tanto el amor por el evangelio, era tanto el amor por los hermanos que vendían sus propiedades en lugar de querer tener más y comprar más y hacer más y querer tener, que es lo que pasa hoy en día. Yo no estoy diciendo que venda usted su casa, a no ser que el Señor lo ponga en su corazón. No se trata de eso. Pero sí que podemos aprender que había un cuidado dentro de las comunidades de fe para los más necesitados. O sea, el que más tenía,
ayudaba al que menos tenía. El que tenía una propiedad para vender, a lo mejor tenía 2, 3 propiedades y miraba a un hermano en necesidad, la vendía para ayudar al hermano. Es decir, la fe la compartían con hechos, no solo con palabras. Esa era la comunidad. Ellos miraban las necesidades y las cubrían. Ahora, lo hacían porque en la unión está la... Ellos entendían que en la unión estaba la fuerza. Ellos decían, yo como hermano no puedo ver que este hermano no tiene que comer y yo tengo 2 casas y no me va a importar que él no tenga que comer. No. Ellos no pensaban así. Ellos decían, no, yo tengo que darle al necesitado porque es mi hermano en la fe, es hijo de Dios. Llegaban a ese amor por los demás. Otra característica que ellos tenían era que, dice la escritura, que se reunían todos los días en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos los días se reunían en el templo. ¿Cuánto nos cuesta hoy, hermanos, llegar el domingo al templo? Llegar a tiempo. ¿Cuánto nos cuesta hoy servir por un rato antes del servicio, esperar el servicio, quedarnos a apoyar después del servicio? Nos cuesta hoy en día. A las iglesias en general, a la iglesia en general, no me refiero solo acá. Yo lo veo, tengo amigos pastores, tengo amigos de otras denominaciones. Tienen exactamente los mismos problemas, en diferentes dimensiones. Los primeros cristianos se reunían todos los días. Acá no está diciendo que todos los días, todo el día. Es decir, que los cristianos de aquel entonces apartaban un tiempo todos los días para reunirse todos y compartían la palabra de Dios y compartían comida normal, pero también la Santa Comunión, la Santa Cena. Todo, imagínate que yo le dijera, hermanos, de ahora en adelante, servicio todos los días. Me van a decir, el pastor está loco. Sí. Entonces, hay que aprender de ellos ese amor y esa pasión por el Señor. Saque el tiempo el domingo. Saque el tiempo para venir a tiempo. Saque el tiempo para servir. Dispóngase. Porque si nosotros, todos nosotros, no nos unimos en una misma fe, en un mismo Señor, en un mismo bautismo, en una misma forma de pensar. Usted no puede pensar de esta manera más a partir de hoy, hermano y hermana. Que sirva a otro, yo no puedo, yo estoy muy ocupado. ¿Por qué lo voy a hacer yo y por qué no lo hace él o ella? Usted no puede pensar así. O es que a mí me da pena, pastor, a mí me da vergüenza, pastor. Es que yo no sé cómo hacerlo, pastor. Es que mire con los niños, es que mire con el esposo, es que mire con la esposa, es que pretexto. Lea otra vez el libro de los Hechos, capítulo 2. Y usted va a ver que ellos se reunían. Y dice aquí con sencillez de corazón y con alegría. Y era todos los días. Estamos empezando el año. Esto métalo en su corazón. Venga con sencillez de corazón, no venga con altivez. Hay mucho que hacer acá. Gracias a los hermanos que vienen temprano, de verdad. Gracias por apoyar, por servir. Pero hágalo con sencillez de corazón. No mire qué están haciendo los demás, ni tampoco no haga porque los demás hacen. Es importante servir. La vida cristiana, hermanos y hermanas, es una vida práctica. El título cristianos, seguidores del Señor, como usted lo quiera poner, no es algo de nombre. Al cristiano usted lo identifica por su vida, por su comportamiento, por sus acciones, por sus palabras, por lo que hace y también por lo que deja de hacer. Así identifica usted a un cristiano, alguien que hacía el mal, que hacía daño, que estaba metido en cosas incorrectas, ya no lo hace. Ahí identifica a un cristiano por lo que ya no hace. Pero tiene que identificar a un cristiano por lo que hace también. Ahora, aquí hay otras 2 palabras. Todo lo hacían con alegría y con sencillez de corazón. Apréndalo también. Todo lo que usted haga para el Señor, hágalo con alegría, no con pesar,
no buscando dónde está el problema, no buscando dónde está la falla, no buscando dónde está el pretexto. No, eso no agrada a Dios. Y ahí no hay unión y no hay fuerza. No hay. ¿Sí? Hágalo todo con alegría de corazón. Ahora, algo hacían importante cuando se reunían. Dice el versículo 47, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mira que mientras se reunían ellos, ¿qué estaban haciendo? Dice, alababan a Dios. Para ellos era importantísimo alabar a Dios, porque lo es, Él es Dios. Él es el Señor. Para Él es muy importante que usted le alabe. Y una forma de alabar es el servicio, una forma de alabar es cantar, una forma de alabar es orar, una forma de alabar es estar en la comunidad. Y dice, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda al pueblo, se colaboraban los unos con los otros dentro de la casa del Señor, dentro de la comunidad de los santos. Ahí, ¿sí? La comunidad de los santos no son santos, estatuillas, somos nosotros desde la Escritura. Dios a usted lo ha hecho santo por la sangre de Cristo. Eso es lo que ellos hacían mientras alababan a Dios, brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. Aquí hay otras dos cosas que hacían entonces. Alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Usted alaba a Dios con su boca, con sus manos, con sus acciones, con sus palabras, con su servicio. Usted alaba a Dios. Eso es lo que ellos hacían y brindaban ayuda a todo el pueblo. Entonces, salgo con esto. Muy simple la enseñanza de hoy, pero muy poderosa. Yo quiero que usted se lleve estas características que acabamos de ver hoy de aquella iglesia. Número 1, se mantenían unidos. Hermanos, hay que mantenernos unidos en un solo Señor, en una sola fe, en un sentir. Allí está la fuerza de la iglesia, unidos. Donde no hay unión, no puede avanzar el reino de Dios. Dios mismo es el ejemplo de la unión, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Y compartían, dice. Compartían todo, compartían con los demás todo lo que tenían, compartían el amor, compartían todo lo que tenían. La siguiente característica que ya vimos, todo lo hacían con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, todo lo que usted haga para el Señor, así sea abrir una puerta, apagar una luz, lo que usted haga, hágalo siempre con alegría. No se queje, hermano. Dios no merece nuestra queja, Dios merece nuestra adoración. No se queje, ¿sí? Hágalo todo lo que haga para el Señor, hágalo con alegría y con sencillez de corazón. ¿Sabe qué es sencillez de corazón? A mí no me importa si los demás lo hacen, yo lo hago porque es mi Señor, porque Él me salvó. Yo no voy a estar esperando si el hermano o la hermana lo hace, y entonces yo sí lo hago. ¿Y por qué lo voy a hacer yo? ¿Y por qué no lo hacen los demás? No, hay que aprender que ellos lo hacían todo con alegría y sencillez de corazón. Es decir, usted no puede llegar a ese punto de hacer todas las cosas para el Señor con alegría y sencillez de corazón hasta que usted no se olvide de los demás y ponga en el centro de su pensamiento, de su hacer, de su actuar a Dios. Entonces, cuando Dios está en el centro, en el primer lugar, y usted pone en su mente a Dios, al Señor Jesús, en agradecimiento, usted lo hace con alegría y sencillez de corazón. Y lo último, alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. La iglesia es una iglesia que siempre está alabando a su Señor y es una iglesia que siempre debe de ayudar a los demás. Tenemos que aprender nosotros, como estos primeros cristianos, a ayudar a los demás. ¿Cómo ayuda usted a los demás? Tráigalos a la iglesia. Tráigalos a la iglesia, tráigalos a que se encuentren
con el Señor. Tráigalos a que vengan a escuchar la palabra de Dios. Tráigalos a que vengan a recibir la Santa Comunión. Tráigalos a que vengan a estudiar la Escritura. Tenemos 2 estudios bíblicos los lunes y los miércoles. Uno para todos y el otro para las damas. Invite, participe usted. Porque es la única manera en que la iglesia puede moverse como Dios quiere que se mueva. Por eso en la unión está la fuerza, y cada día que nosotros caminemos de la manera en que Dios quiere que caminemos, es el Señor el que va a añadir gente a la iglesia, no es usted, es Dios. Dios lo va a usar a usted como instrumento, pero es Dios, es la palabra de Dios la que va a atraer a otros para que sean salvos también. Amén.